¿Y si te dijera que en las páginas de la Biblia existe un encuentro tan extraño, tan desconcertante, que incluso los más grandes estudiosos han discutido durante siglos quién era realmente el protagonista oculto? No hablamos de un pasaje olvidado en algún rincón de un libro apócrifo, sino de un momento registrado en el mismísimo Génesis, leído en púlpitos y estudiado en seminarios, pero que aún guarda un secreto inquietante: la noche en que un hombre luchó contra un ser misterioso hasta el amanecer. Algunos lo llaman un ángel, otros se atreven a decir que fue Dios mismo encarnado. Pero también hay quienes susurran que podría haber sido un mensajero prohibido, un ser cuya verdadera naturaleza no debía ser revelada. Antes de continuar, te invito a que escribas en los comentarios desde dónde nos estás viendo, para saber hasta dónde llega esta comunidad de buscadores de la verdad. Suscríbete y activa las notificaciones, porque en este canal revelamos misterios que han permanecido enterrados por siglos. Y si ves este video hasta el final, tendrás una sorpresa que jamás imaginaste, una pieza clave para entender este enigma como nunca antes. La escena es simple en apariencia. Jacob, el patriarca, se encuentra solo en la oscuridad, en la ribera del río Yabok. Su familia y todo lo que posee han cruzado ya al otro lado. La noche es espesa y el silencio solo es roto por el murmullo del agua y el crujir de las ramas. De repente, una figura se aproxima. No hay saludo, no hay presentación, solo un choque, un ataque, un abrazo convertido en combate. Jacob y el desconocido se enredan en una lucha que parece no tener fin. La Biblia lo describe de forma directa: y luchó con él hasta que rayaba el alba. Pero no explica de inmediato quién era ese contrincante, y ahí comienza el misterio. Imagínalo: dos sombras forcejeando bajo la luz plateada de la luna, el río fluyendo a un lado como si fuera un testigo mudo, y un viento frío que arrastra consigo un silencio extraño, pesado, como si el tiempo mismo hubiera detenido su curso para contemplar aquel momento. Jacob no lucha contra un ladrón ni contra un enemigo visible de carne y hueso. Lucha contra alguien que parece igual de humano que él. Y sin embargo, hay algo en su fuerza, en sus movimientos, que lo hace casi sobrehumano. Los comentaristas judíos han debatido si fue un ángel enviado para probarlo, o el mismo ángel del Señor, esa figura enigmática que en otras partes del Antiguo Testamento habla como Dios, actúa como Dios, pero no es Dios exactamente. La tradición cristiana, por su parte, ha interpretado este pasaje como un encuentro con Cristo antes de su encarnación, una teofanía o cristofanía velada. Pero hay voces menos escuchadas, voces que beben de fuentes antiguas, de manuscritos no aceptados en el canon, que susurran algo distinto, que Jacob podría haber enfrentado a un ser de otra categoría, uno cuya presencia en la tierra estaba prohibida desde los días del diluvio. Si lo piensas, la lucha misma parece más un ritual que un simple enfrentamiento físico. Ninguno de los dos intenta matarse, ninguno retrocede. Es como si estuvieran midiendo no solo fuerzas, sino también voluntades, como si Jacob tuviera que demostrar algo, pasar una prueba invisible para obtener un permiso, un cambio, un destino. Y lo más inquietante es que el misterioso ser, incapaz de vencerlo, toca la cadera de Jacob, y en ese instante la articulación se disloca. No hay golpe, no hay espada, solo un toque. Un poder que trasciende lo humano, porque un ser celestial, si lo era, no pudo vencerlo en fuerza bruta, pero sí pudo herirlo con un simple roce. Algunos antiguos intérpretes hebreos decían que el combate no era físico, sino espiritual y simbólico, que la cadera dislocada representaba un pacto, una marca que Jacob llevaría para siempre. Otros, en cambio, afirmaban que era un recordatorio,
Has luchado contra algo que no puedes comprender del todo, y aunque sobreviviste, nunca saldrás ileso. Aquí es donde las sombras crecen, porque si aceptamos que era un ángel, ¿por qué su identidad permanece tan velada? ¿Por qué no se revela de inmediato? El texto bíblico apenas deja entrever, y en el amanecer, cuando Jacob pide una bendición, el ser no le responde con su nombre, sino que cambia el de Jacob. Tu nombre no será más Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Esa frase, tan directa y enigmática, ha sido motivo de cientos de interpretaciones. Algunos se aferran a la literalidad. Jacob luchó con Dios. Otros dicen que Dios aquí es un título honorífico para un ángel supremo, pero hay quienes se atreven a ir más allá y aseguran que esta es una de las pocas pistas en la Biblia que apuntan a la existencia de entidades celestiales que no eran ni completamente divinas ni completamente fieles. Lo inquietante es que en los textos apócrifos y en la literatura mística hebrea existen relatos de ángeles que tras la rebelión de Lucifer no tomaron partido por completo en ninguno de los bandos. Algunos permanecieron en una zona gris, actuando como mensajeros ocasionales, pero prohibidos de permanecer mucho tiempo en el cielo o en la tierra. ¿Podría el visitante nocturno de Jacob haber sido uno de ellos? Un ser que venía a probarlo, a marcarlo, pero también a ocultar su propio origen. En el silencio de aquella madrugada, cuando el combate terminó, Jacob se dio cuenta de que no había enfrentado a un simple hombre, y sin embargo, no tuvo la certeza absoluta de que fuera Dios. Esa ambigüedad, esa línea fina entre lo divino y lo prohibido, es la que hace que este episodio siga siendo uno de los mayores enigmas bíblicos. Y lo más perturbador es que hay detalles de esta historia que se repiten en otras culturas antiguas, en leyendas que no tienen nada que ver con Israel, pero que hablan de hombres que lucharon contra seres de luz en las orillas de ríos o en cruces de caminos, y que después de ese encuentro nunca volvieron a ser los mismos. Cuando el amanecer comenzó a teñir el horizonte, el aire sobre el río Yabok se llenó de una luz tenue y dorada. Jacob, exhausto y cojeando por la herida en su cadera, miraba fijamente a la figura que lo había acompañado en esa extraña danza de fuerza y resistencia durante toda la noche. El desconocido, con una calma que contrastaba con la intensidad del combate, lo bendijo, y en ese instante desapareció, como si se hubiera desvanecido en el aire. No hubo despedida ni explicación. Solo quedó Jacob respirando agitadamente con el cuerpo dolorido y una mente que hervía de preguntas. La Biblia no nos dice dónde fue exactamente que el visitante se desvaneció. Algunos eruditos especulan que simplemente caminó hacia la niebla matinal y se perdió de vista. Otros, basándose en la descripción casi súbita de su ausencia, creen que se trató de un acto sobrenatural. El ser dejó el plano físico, retornando a donde pertenecía, fuera del alcance de la mirada humana. Pero lo más intrigante es que Jacob, en lugar de sentirse confundido o humillado, afirmó: «Vi a Dios cara a cara y mi vida fue preservada». Una declaración que a primera vista parece cerrar el misterio, y sin embargo, lo abre aún más. Si Jacob estaba absolutamente convencido de haber visto a Dios, ¿por qué en ningún momento el visitante se identificó con claridad? La Escritura, tan cuidadosa al describir teofanías en otros pasajes, aquí deja una bruma espesa de ambigüedad. El relato original en hebreo usa términos que pueden significar Dios o ser divino en un sentido más amplio, y algunos manuscritos antiguos incluso presentan ligeras variaciones en la frase. Esto ha llevado a algunos investigadores a pensar que tal vez el texto que conocemos hoy no es exactamente como se escribió por primera vez.
Hay una tradición en la literatura mística judía, especialmente en la Cábala, que interpreta este episodio como un encuentro con el Sar HaPanim, el príncipe de la presencia. Una figura que se presenta ante los hombres en nombre de Dios, pero que no es Dios mismo. Este ser, identificado por algunos como Metatrón, es un ángel supremo cuya naturaleza ha sido motivo de controversia durante siglos. Según ciertos textos apócrifos, Metatrón no es un ángel cualquiera, sino un antiguo hombre, transformado en un mensajero celestial, el más cercano al trono divino, y curiosamente, un guardián de secretos que no pueden ser revelados a cualquier mortal. Si Jacob realmente luchó con Metatrón, eso explicaría la ambivalencia del pasaje. Su visitante no era un simple ángel, pero tampoco el creador. Era un emisario autorizado para actuar en nombre de Dios, pero también alguien cuya historia estaba marcada por un misterio que debía permanecer sellado. Lo inquietante es que en algunos escritos prohibidos, este ser es descrito como el mediador de pactos ocultos, pruebas que los hombres debían superar antes de recibir una misión divina. Imagina la escena bajo esa luz. Jacob no estaba simplemente defendiendo su vida, estaba siendo examinado, empujado a sus límites físicos y espirituales en un duelo que definía si era digno de llevar un nuevo nombre y un nuevo destino. La herida en su cadera no fue una derrota, sino una marca de pertenencia, una señal de que había entrado en un círculo restringido de aquellos que habían visto el rostro de lo prohibido y habían sobrevivido. Pero hay algo aún más extraño. En la cultura mesopotámica, con la que los patriarcas bíblicos inevitablemente estuvieron en contacto, existen relatos de reyes y héroes que lucharon contra seres mitad luz, mitad sombra, en la orilla de ríos sagrados. Estos seres eran vistos como guardianes de portales, intermediarios entre el mundo humano y reinos invisibles. El paralelismo con la lucha de Jacob es perturbador. Podría ser que este episodio no fuera un evento aislado, sino parte de un patrón más antiguo que se remonta a civilizaciones anteriores a Israel. Si esto es cierto, la pregunta inevitable es, ¿por qué la Biblia incluiría un relato con tal ambigüedad? ¿Por qué no dejarlo claro y afirmar sin rodeos que era un ángel fiel o Dios mismo? Tal vez porque revelar la identidad exacta del visitante habría expuesto conocimientos que la humanidad no estaba preparada para recibir. Tal vez porque, como ocurre con tantos misterios bíblicos, la verdad completa está velada para que solo aquellos que busquen más allá de la superficie puedan intuirla. Y no olvidemos un detalle crucial. Después de este encuentro, Jacob llamó al lugar Peniel, que significa rostro de Dios. El nombre es una declaración audaz, pero también un acertijo. ¿Era realmente el rostro de Dios? ¿O el de un enviado que reflejaba su gloria sin ser él? En la tradición esotérica, mirar directamente al rostro de ciertos ángeles puede significar recibir revelaciones imposibles de transmitir con palabras humanas. Tal vez Jacob no solo luchó esa noche, tal vez vio algo que decidió no contar jamás. A lo largo de los siglos, rabinos, padres de la Iglesia y estudiosos modernos han ofrecido interpretaciones que intentan encajar el episodio dentro de un marco teológico seguro. Pero cuanto más se estudia, más evidente se vuelve que estamos ante una historia que funciona como un espejo. Muestra lo que estamos dispuestos a ver. Para algunos, es una simple metáfora de la lucha interna de Jacob antes de reconciliarse con su hermano Esaú. Para otros, es una batalla espiritual contra las fuerzas del mal. Para unos pocos, es la huella de un encuentro con algo que no encaja del todo en las categorías que conocemos. Sea quien fuera el misterioso visitante, su identidad se convirtió en un secreto que solo se revelará plenamente al final de los tiempos, o tal vez nunca.
Y esa es precisamente la razón por la que este relato sigue fascinando, porque nos invita a adentrarnos en un territorio donde lo divino y lo prohibido se tocan, y donde las respuestas siempre están a un paso más allá de lo que podemos alcanzar. La noche en que Jacob luchó con aquel ser desconocido no se apagó con el amanecer. Al contrario, el eco de esa batalla silenciosa reverberó durante generaciones, como si el suelo mismo del Jabok hubiera quedado marcado por un sello invisible. Los pastores locales, siglos después, contaban leyendas de una energía extraña que aún podía sentirse en el aire. Una tensión que helaba la piel y hacía que los animales se inquietaran. Aquí pasó algo que los hombres no deberían saber, murmuraban y evitaban detenerse en el lugar cuando el sol comenzaba a ponerse. Pero para entender el alcance del misterio, hay que ir más allá del relato que nos da el Génesis y sumergirse en fuentes olvidadas, fragmentos de textos antiguos que han permanecido en la penumbra de bibliotecas prohibidas y colecciones privadas. En algunos de estos escritos, conservados en monasterios y descubiertos en cuevas selladas durante siglos, se narra que Jacob no solo peleó, sino que durante la lucha fue transportado, aunque fuera por un instante, a otra realidad. No un sueño, no una visión común, sino un desplazamiento real de su conciencia a un lugar donde el tiempo se doblaba y la luz parecía sólida. Un manuscrito arameo de autor anónimo menciona que Jacob vio las escaleras del cielo extendidas como huesos de luz sobre el abismo y escuchó una voz que no era una sino muchas, hablando en perfecta armonía. La voz le reveló un nombre que debía guardar en silencio, un nombre que, según la tradición mística, abriría las puertas del trono divino si se pronunciaba con fe absoluta. Ese nombre, sin embargo, nunca fue registrado en las escrituras canónicas, como si los escribas hubieran decidido eliminarlo deliberadamente para evitar que cayera en manos equivocadas. Aquí es donde entra otro elemento perturbador: el ángel, o ser, con el que Jacob luchó, según ciertos textos gnósticos, no era totalmente de luz. Algunos lo describen con un ala luminosa y otra oscura, como si portara en su esencia la dualidad del universo. Esto rompe con la imagen tradicional de un mensajero celestial puro y sin sombra. Si este ser llevaba en sí un fragmento de oscuridad, significa que era un emisario de una autoridad suprema que gobierna sobre ambos lados, el bien y el mal. ¿O era un vigilante caído, enviado con una misión que ni siquiera los ángeles comunes podían comprender? Lo más inquietante es que algunas corrientes de pensamiento judío antiguo afirman que este tipo de seres actúan como probadores del alma, entidades que ponen a prueba a los elegidos no para destruirlos, sino para revelar lo que yace oculto en su interior. En ese sentido, la lucha de Jacob no sería contra un enemigo, sino contra un espejo vivo que reflejaba sus miedos, culpas y ambiciones más profundas. Cada movimiento, cada fuerza que se ejercía no era solo física, sino espiritual, como si el visitante estuviera arrancando capa tras capa de su ser hasta dejarlo expuesto ante la verdad de sí mismo. Y entonces aparece otra pregunta: ¿por qué el combate duró exactamente hasta el amanecer? En la simbología bíblica y mística, la noche representa lo oculto, lo no revelado, mientras que el amanecer marca el momento de la revelación y el juicio. Hay una antigua creencia que dice que ciertos seres no pueden permanecer en el mundo físico una vez que la primera luz del día los alcanza. Esto sugiere que el visitante de Jacob pertenecía a un reino intermedio, limitado por leyes que no comprendemos. Tal vez la llegada del amanecer no fue un simple hecho natural, sino un límite impuesto desde arriba o desde abajo.
Incluso en la tradición cristiana primitiva, algunos padres de la Iglesia insinuaron que este episodio era más que un simple encuentro con un ángel. Orígenes, uno de los más célebres teólogos de los primeros siglos, habló de visitantes velados que aparecían para probar la fe de los patriarcas. Estos visitantes podían portar en su presencia tanto el fuego del cielo como el filo del juicio, y su identidad exacta quedaba envuelta en un velo para no perturbar el orden divino que los hombres conocían. El ser que luchó con Jacob bien podría haber sido uno de ellos. Pero la pieza más desconcertante de este rompecabezas proviene de la conexión con el propio nombre de Jacob tras el encuentro. Después de la lucha, el visitante lo renombró como Israel, el que lucha con Dios. Sin embargo, en algunos escritos extrabíblicos, este nuevo nombre también puede traducirse como el que prevalece sobre los dioses o el que gobierna sobre lo divino. Esta sutil diferencia cambia todo. No se trataría solo de alguien que resistió una prueba impuesta por Dios, sino de alguien que obtuvo un rango especial, capaz de interceder en esferas reservadas para las potestades celestiales. Tal título implicaría un acceso prohibido a misterios que ni siquiera los ángeles comunes pueden conocer. En este punto uno se pregunta, ¿estamos ante la historia de un hombre bendecido por Dios o ante el relato de un pacto secreto sellado con sudor, sangre y dolor, cuyo verdadero significado fue cuidadosamente disimulado para evitar que el resto de la humanidad intentara buscarlo? Si ese pacto incluía un conocimiento peligroso, entonces el silencio de las Escrituras es tan revelador como sus palabras. El eco de aquella noche sigue siendo un enigma que no se agota. Los intérpretes más osados afirman que Jacob no solo se encontró con un mensajero de Dios, sino con un guardián de una frontera invisible, un límite que separa lo que podemos saber de lo que jamás deberíamos intentar descubrir. Y si esto es cierto, entonces Peniel no es solo un lugar en un mapa antiguo, sino un punto de contacto entre mundos, un cruce donde la voluntad humana se enfrenta directamente con el misterio más profundo. Después de aquella noche, Jacob no volvió a ser el mismo. El relato bíblico dice que salió cojeando, pero esa cojera era mucho más que una herida física. Era una marca, un recordatorio permanente de que había visto y tocado algo que la mayoría de los hombres ni siquiera puede imaginar. Sin embargo, lo que no se cuenta en el texto sagrado, o al menos no de forma explícita, es que esa marca no era solo en su cuerpo, sino en su espíritu. Algo de él había sido alterado para siempre. Los ancianos de generaciones posteriores hablaban en voz baja sobre un brillo extraño que, de vez en cuando, parecía encenderse en los ojos de Jacob, como si guardara dentro de sí un fuego que no provenía de este mundo. Decían que a veces, al quedarse solo, murmuraba palabras en una lengua que nadie reconocía, una lengua que resonaba como viento sobre piedras antiguas y que solo él entendía. Algunos pensaban que era el idioma de los ángeles, otros que era un lenguaje aún más antiguo, de antes de la creación misma, un vestigio del habla de Dios cuando todavía no existía la división entre cielo y tierra. Si seguimos las pistas fuera de las escrituras canónicas, nos encontramos con un fragmento del libro de Jasher, un texto extrabíblico, mencionado de pasada en la Biblia, pero que nunca fue incluido en el canon. En uno de sus pasajes más oscuros, se insinúa que el ser con el que Jacob luchó llevaba consigo un mensaje sellado, un conocimiento que debía ser entregado solo si Jacob demostraba ser digno. Esa lucha, entonces, no fue un simple enfrentamiento físico ni una prueba de resistencia, fue un protocolo, una llave que solo podía girar mediante la superación total del miedo y la entrega absoluta de la voluntad.
Más inquietante aún es lo que dicen algunos comentarios místicos del Zohar, obra central de la Cábala. Según ellos, Peniel, el lugar donde Jacob tuvo este encuentro, no es un simple sitio geográfico, sino un umbral cósmico, un punto en el que las energías divinas y las fuerzas ocultas del universo se entrelazan. El ser que Jacob enfrentó sería uno de los ángeles del rostro, criaturas que contemplan directamente la gloria divina y que, por esa misma razón, no pertenecen del todo al reino de los hombres ni al de los ángeles comunes. Son intermediarios de secretos que, de ser revelados en su totalidad, podrían desestabilizar el orden establecido. Hay un detalle en el texto bíblico que a menudo pasa desapercibido. Cuando Jacob pregunta el nombre del ser, éste se niega a responder. En la tradición hebrea, el nombre no es solo una etiqueta, es la esencia misma del ser. Que este visitante se negara a revelarlo es una señal inequívoca de que su identidad debía permanecer oculta, no por casualidad, sino porque decirla sería equivalente a entregar poder. Esto abre una posibilidad inquietante. ¿Y si el nombre de este ser estaba ligado a uno de los nombres secretos de Dios, aquellos que no se pronuncian jamás, porque hacerlo podría invocar directamente su presencia o alterar realidades enteras? Los textos gnósticos, como el Evangelio de Felipe, llegan incluso más lejos, sugiriendo que algunos encuentros entre figuras bíblicas y seres celestiales no son visitas amistosas, sino negociaciones de destino. En ese marco, la lucha de Jacob podría interpretarse como una negociación silenciosa, un tira y afloja en el que no se disputaba una bendición cualquiera, sino un derecho cósmico, un acceso a territorios espirituales cerrados para el resto de la humanidad. Tal vez en esa noche Jacob no pedía solo una bendición. Tal vez exigía entrar en un lugar donde ningún mortal había sido admitido antes. Hay algo simbólicamente perturbador en la forma en que el encuentro termina. El ser hiere a Jacob y luego lo bendice. Esta dualidad, herida y bendición, refleja una ley misteriosa que atraviesa toda la narrativa bíblica, que el verdadero poder solo se obtiene tras una pérdida, que toda revelación deja cicatrices. Es como si la herida fuera la prueba física de que lo vivido no fue un sueño, sino una experiencia real con consecuencias eternas. Algunos investigadores contemporáneos han encontrado paralelos entre esta historia y relatos de otras culturas antiguas. En Sumeria, por ejemplo, se cuenta de héroes que luchan contra guardianes de las puertas antes de entrar en ciudades celestiales. En Egipto, los textos funerarios describen pruebas similares, donde el viajero debe enfrentarse a entidades mitad luz, mitad sombra, para poder cruzar al más allá. Es posible que el episodio de Jacob sea una versión hebrea de un motivo universal, un eco de algo que la humanidad entera conoció en un pasado remoto. La pregunta que surge entonces es: ¿por qué este tipo de relatos, tan cargados de simbolismo y misterio, fueron reducidos o suavizados en la versión final de las escrituras que conocemos? Tal vez porque, al exponerlos en toda su crudeza, revelarían que los límites entre lo divino y lo humano son mucho más difusos de lo que creemos. Tal vez porque aceptar que un hombre pudo luchar cara a cara con un ser que porta tanto luz como sombra, obligaría a replantear toda nuestra idea de pureza y santidad. Y aquí es donde el misterio se espesa. El cambio de nombre a Israel no fue un mero gesto honorífico. En algunas interpretaciones secretas, ese nombre implica que Jacob fue adoptado por un consejo celestial, inscrito en un registro oculto de almas que han cruzado un umbral reservado. Esto significaría que Jacob, desde aquella noche, dejó de ser simplemente un hombre elegido para convertirse en algo más, un mediador entre dimensiones, un hombre que podía hablar con Dios, y tal vez con otros que no eran Dios.
Al final, el amanecer que rompió la lucha no fue solo un cambio de luz, fue el cierre de una puerta, un recordatorio de que ese tipo de encuentros tienen un tiempo y un lugar exactos, y que una vez que termina, no hay vuelta atrás. Pero la huella queda, y en el caso de Jacob, esa huella se extendió a toda su descendencia, marcando a Israel como un pueblo destinado a vivir entre el cielo y la tierra, siempre a un paso de tocar lo prohibido. Hay marcas que no cicatrizan con el tiempo, aprenden a hablar. La cojera de Jacob no fue una simple lesión, se convirtió en un idioma. Cada paso posterior decía algo que las palabras no podían. Fui tocado por lo que no se nombra y sigo vivo. Israel, el hombre que amaneció con un nombre nuevo, avanzó desde Peniel hacia un encuentro tan peligroso como el combate nocturno, su reunión con Esaú. Y sin embargo, algo en él estaba distinto. No era solo el dolor en la cadera, era la forma en que el horizonte parecía inclinarse a su favor, como si el mundo reconociera en su andar quebrado una autoridad que no había tenido antes. ¿Qué había ganado exactamente en esa noche? ¿Una bendición o una llave? Porque fíjate en el detalle que la tradición hebrea jamás olvidó. Por eso los hijos de Israel no comen hasta hoy el tendón del muslo, que está en la coyuntura del muslo, porque tocó la coyuntura del muslo de Jacob en el tendón del muslo. Génesis 32:32. La memoria del toque se transformó en ley alimentaria, como si Dios hubiese querido que, a la hora de comer, Israel recordara que hay límites invisibles, nervios prohibidos, zonas del cuerpo donde lo divino rozó la carne y dejó un veto perpetuo. ¿Qué clase de encuentro deja una dieta distinta? ¿Qué clase de toque convierte un músculo en símbolo? Los sabios dirán que es un recordatorio pedagógico, los místicos que es un cerrojo. No vuelvas a empujar esa puerta sin estar listo para perder algo. Jacob no volvió a empujar, caminó. Y sin embargo, la narrativa sugiere que el combate continuó de otro modo. Esaú, el hermano que venía con 400 hombres, aparece de pronto sin furia, sin espada, como si un peso invisible le hubiera sido arrancado en la madrugada. Algunos exegetas hablan de reconciliación y providencia. Otros insinúan que la lucha de Jacob operó en más de un plano, que la negociación con el visitante, esa bendición, reorganizó fuerzas que estaban a punto de estallar en sangre. ¿Fue la noche un tribunal? ¿Fue el amanecer un dictamen? Las tradiciones del Sar Hapanim vuelven aquí con fuerza. Si el príncipe de la presencia es el que administra lo que no puede ser dicho, entonces la negativa del visitante a revelar su nombre no fue un capricho, fue un protocolo. Nombrar es abrir, callar es custodiar. Jacob obtiene un nombre nuevo, Israel, pero no obtiene el nombre del otro. Así se sella un intercambio asimétrico y sin embargo perfecto. El hombre recibe identidad, la entidad conserva misterio. El trato parece justo, hasta que uno comprende las consecuencias. Porque un nombre nuevo no es un adorno, reescribe la biografía, y la biografía reescrita reescribe el futuro. El Zohar sugiere que Peniel no es solo rostro de Dios, sino espejo. Y no cualquier espejo, uno que devuelve al que mira una versión suya que no conocía. Jacob había sido talón, astucia, huida. Israel será columna, lucha, memoria. Pero, ¿y el otro? ¿Qué devuelve ese espejo al visitante que toca y hiere? Esta pregunta, rara vez formulada, roza un tabú. ¿Los mensajeros también aprenden del encuentro con el hombre? Los gnósticos lo insinuaron. Algunos cabalistas lo aceptaron con reservas. El hombre, en ciertos umbrales, se vuelve interlocutor. No igual, no superior, pero sí necesario. Y esa necesidad es peligrosa, porque convierte el combate en negociación y la negociación en puerta. Puertas.
El eco de la escalera vuelve a vibrar como un zumbido detrás de la escena. Hay exegetas que leen la noche del Jabok como la contracara de Betel. Si Betel fue ascenso y visión, Jabok es descenso y choque. En Betel, Jacob mira, en Jabok, Jacob toca. En Betel hay promesa, en Jabok marca. Entre ambos puntos late un eje, una línea invisible por la que suben y bajan no solo ángeles, sino decisiones. ¿Es Jacob el mismo hombre entre una y otra noche? No. En la primera recibe, en la segunda resiste. En ambas, sin embargo, Dios habla sin decir yo. Lo hace con símbolos, una piedra que se unge, un nervio que no se come. Los relatos más oscuros, los que fueron guardados en cajones que no se abren a principiantes, afirman que en Peniel hay más de un visitante, que el que lucha no es siempre el que bendice, que entre el toque que hiere y la palabra que nombra interviene un tercero, el silencioso. Un testigo que no actúa, pero cuya presencia obliga a que el resultado sea registrado arriba y abajo. Si esto es cierto, Jacob no peleó con un solo ser, sino bajo la mirada de un consejo. Y ahí el título Israel gana peso. No es solo el que lucha con Dios, sino el que fue admitido en la conversación. La conversación continúa siglos después, cuando los profetas usan fórmulas que resuenan con Peniel como fuego en mis huesos, como martillo que quebranta la roca, como espada de dos filos. En cada imagen, el cuerpo se vuelve acta. Cada metáfora recuerda que el contacto con lo santo deja fisuras, que la luz, cuando no mata, fractura, y que en la fractura vive el llamado. Quizá por eso la tradición rabínica insiste en recordar el tendón prohibido. No es dieta, es liturgia. Comer es cotidiano. Recordar en lo cotidiano es resistencia. No comas esto, parece decir el texto, para que no olvides que fuiste marcado. Que tu memoria no se alimente solo de lo que te gusta, sino también de lo que dolió. Porque olvidar la herida sería perder la contraseña. Y sin contraseña no hay puerta. Y sin puerta, solo queda un mundo plano donde los amaneceres no dictan sentencias. Y si ese mundo plano es precisamente lo que ciertas fuerzas desean, los apócrifos hablan de probadores que buscan neutralizar la memoria de los hombres, borrando los lugares de cruce. Un Jacob sin cojera es un Israel sin historia. Un Peniel sin nombre es un mapa sin norte. Por eso dicen, hay un empeño tenaz en transformar el combate en alegoría moral y la herida en anécdota pintoresca. Pero el texto resiste. La prohibición alimentaria resiste. El nombre nuevo resiste. Y en esa resistencia se oye aún el jadeo de la noche. Volvamos al instante del toque. Un dedo, si fue dedo, desarma una cadera. ¿Qué clase de potencia concentra un gesto así? La literatura de Merkabah, Carro Celestial, habla de contactos de densidad, presencias cuya sola proximidad altera las articulaciones del mundo. La cadera, punto de apoyo y transmisión de fuerza, sería el lugar estratégico. El mensaje no está escondido. Tu fuerza seguirá, pero con memoria. El héroe épico exhibe músculos. El elegido exhibe cicatriz. En las escuelas de sabiduría se enseña a leer lo que no está escrito. El espacio entre los versículos, el silencio entre dos respiraciones, la pausa antes de que el visitante responda, ¿por qué preguntas por mi nombre? Esa pregunta devuelve la pregunta. No ilumina, deja ciego por exceso de luz, y sin embargo actúa. Jacob sale con un nombre nuevo sin haber oído el nombre del otro, como si la ignorancia fuese parte de la iniciación. Saber quién te llama no es tan decisivo como saber quién serás cuando te llame. Hay una línea apenas perceptible que conecta esta noche con otras visiones peligrosas. El carbón encendido de Isaías, el toque en los labios de Jeremías, la mano que levanta a Ezequiel.
En cada caso, el profeta no sale indemne, sale autorizado. Y la autorización se parece a una quemadura. Israel, el primero de esa estirpe, camina marcando el polvo con una cadencia nueva. Los hijos escucharán esa cadencia antes de aprender las historias, porque el cuerpo enseña antes que el catecismo. Y el que aprende el ritmo de la cojera, aprende sin saberlo el compás de la obediencia. Surge entonces la sospecha que casi nadie quiere formular: si el visitante fue Dios, ¿por qué hiere? Si fue un ángel, ¿por qué bendice con potestad de cambiar nombres? Si fue el ángel del Señor, ¿por qué guarda su propio? Si fue un ser prohibido, ¿por qué el cielo ratifica el resultado? Cada respuesta abre una grieta y, en la grieta, un llamado a la prudencia. Quizá la pregunta ¿quién era? No sea la llave. Quizá la llave sea ¿qué te exige haberlo visto? Jacob entendió: exige memoria vigilante, exige paso humilde, exige aceptar que la verdad más alta pesa en el cuerpo y pesa en el pueblo. De ahora en adelante, Israel será nación que no olvida que la bendición puede doler y que el dolor puede traer bendición. Nación atravesada por la paradoja, nación capaz de hablar con Dios y de callar lo que no se debe decir. En su ADN espiritual quedará inscrito el algoritmo de Peniel: lucha, pelpls, toque, pelpls, nombre, pelpls, cojera, pelpls, promesa. Cualquier intento de borrar uno de esos términos altera el resultado. Y el resultado no es otra cosa que el hilo rojo que los ha mantenido vivos en medio de los imperios, las diásporas y los hornos. Un hombre cojeando y detrás una multitud que aprende a no correr cuando la noche aprieta. ¿Y nosotros qué hacemos con una historia así ahora, cuando todo clama por definiciones rápidas y rostros sin sombras? Tal vez reconocer que hay visitas que no vienen a darnos respuestas sino a desordenar nuestras preguntas. Tal vez admitir que el privilegio de ver el rostro no es un diploma sino una obligación. Tal vez aceptar que la parte que no se come es la misma que no se negocia, el núcleo secreto que sostiene la marcha cuando el día tarda. Peniel no fue un espectáculo, fue un pacto. Israel no fue un apodo, fue una misión. Y sin embargo, algo falta. Falta todavía escuchar la explicación que nadie se atreve a dar en voz alta, la que reconcilia lo irreconciliable, la que pone nombre al silencioso sin profanarlo, la que hace de la herida una cartografía. Falta el detalle que junta Betel y Jaboc, escalera y lucha, sueño y toque, promesa y nervio. Falta el desenlace que no clausura el misterio, pero le da su centro. Falta decir, si es que puede decirse, quién estaba al otro lado de la pregunta. ¿Por qué preguntas por mi nombre? Eso lo guardaremos para el final, porque algunos secretos solo revelan su forma cuando el amanecer no es metáfora sino luz plena, cuando el río deja de murmurar y el polvo del camino se asienta. Allí, y solo allí, el rostro se deja entrever sin destruir. Allí, Israel comprende por qué la bendición tuvo que doler. Y nosotros, si llegamos con él, quizá comprendamos por qué este relato breve sostiene una montaña de siglos. El amanecer en Peniel no fue un simple cambio de luz, fue una sentencia escrita en el cielo. Jacob, ahora Israel, avanzaba dejando tras de sí el río Jaboc y el campo invisible donde había sostenido la lucha más extraña de su vida. No quedaban huellas en la arena, pero sí en su cuerpo. Su paso irregular no era solo un signo de dolor, era un estandarte, un sello que lo marcaba como alguien que había atravesado una frontera donde pocos regresan. Y aunque el texto lo dice en pocas líneas, las consecuencias de aquella noche seguirían reverberando durante siglos. Porque lo que ocurrió allí no fue un episodio aislado. Peniel se convirtió en un arquetipo, un patrón repetido en otros encuentros bíblicos donde lo divino y lo humano se rozan con una intensidad que hiere y transforma. Isaías, estremecido por la visión del trono, exclamó que estaba perdido.
hasta que un carbón ardiente tocó sus labios. Ezequiel cayó como muerto al ver la gloria del Señor, hasta que una mano lo levantó y lo envió. Saulo de Tarso, cegado en el camino a Damasco, recuperó la vista, pero nunca volvió a ser el mismo. Todos ellos, como Jacob, salieron con una misión y una marca. Todos ellos entendieron que ver el rostro, o siquiera el reflejo del rostro, no deja indemne. Pero Jacob tuvo algo que ninguno de ellos tuvo: la lucha. No fue testigo pasivo de una visión, sino participante activo en un combate. Lo que se disputaba allí no era solo una bendición personal, sino un cambio de destino para toda su descendencia. El príncipe que lo enfrentó, fuera Dios mismo, el ángel del Señor, Metatrón o un mensajero prohibido, no estaba librando un duelo caprichoso. Era una negociación cósmica, un choque de voluntades donde la tenacidad humana se midió frente a la autoridad celestial. Y Jacob, de alguna manera incomprensible, resistió. Resistir en este contexto no significa vencer en el sentido humano. Significa mantenerse en pie, no soltar, no retirarse aunque cada fibra grite de dolor. Jacob no ganó al visitante, ganó el derecho a ser oído. Y ese derecho se materializó en un nuevo nombre: Israel. Un nombre que, más que un título honorífico, es una declaración de guerra y de fidelidad al mismo tiempo. El que lucha con Dios no es un rebelde, sino un hombre que se atreve a entrar en la arena sagrada y salir vivo. Sin embargo, el silencio sobre la identidad del visitante sigue siendo el núcleo del misterio. ¿Por qué preguntas por mi nombre? No es una evasión cualquiera, es un aviso. Hay nombres que, pronunciados fuera de su momento, abren puertas que no se pueden cerrar. Hay entidades cuya esencia no debe ser invocada a la ligera. En las tradiciones más ocultas del judaísmo, este ser es descrito como Sar Ha-Panim, el príncipe del rostro, el que está tan cerca del trono que su luz es peligrosa. Para otros, especialmente en ciertos textos apócrifos, se trataría de Metatrón, el escriba celestial y guardián de los secretos del cielo. Y hay quienes van más allá, sugiriendo que Jacob no luchó con un ángel en el sentido común, sino con una manifestación directa de Dios en forma humana. Una teofanía que no podía durar más allá del amanecer sin consumirlo. ¿Por qué entonces herirlo? Aquí está la paradoja que muchos intentan suavizar, pero que no debe ignorarse. El toque en la cadera no fue un castigo ni un accidente, fue el sello de autenticidad. Sin la herida, la experiencia podría haber sido relegada al terreno de los sueños o de las visiones subjetivas. Con la herida, Jacob llevaría en su carne la prueba innegable de que aquello había sido real. Y no solo él. Sus hijos y los hijos de sus hijos recordarían cada vez que lo vieran caminar que su padre había peleado con lo imposible y había vivido. Este detalle, aparentemente menor, se convierte en un mensaje profético para toda la nación. Israel sería, desde entonces, un pueblo que avanza cojeando, un pueblo que conoce la fragilidad de la carne y la fortaleza del espíritu, un pueblo que ha sido tocado por Dios de forma que duele y salva a la vez. Y esta contradicción, tan incómoda para las mentes que buscan pureza sin grietas, es la esencia misma de su fe. Las preguntas siguen abiertas. ¿Qué habría pasado si Jacob hubiera soltado antes del amanecer? ¿Se habría perdido la bendición? ¿O acaso el amanecer mismo habría revelado un rostro que no debía ser visto por un hombre vivo? El relato deja este filo sin pulir, quizás porque entenderlo por completo implicaría mirar demasiado cerca al fuego que arde sin consumirse. Lo que sabemos es que Jacob no soltó, y que ese acto de perseverancia lo convirtió en algo más que un patriarca. Lo convirtió en un punto de enlace entre lo humano y lo divino. Peniel, desde entonces, es más que un lugar en un mapa antiguo.
Es un recordatorio de que la verdadera bendición no siempre viene envuelta en consuelo. A veces llega con una marca que te acompaña toda la vida. Y en este detalle hay una enseñanza oscura y poderosa. Si quieres un encuentro real con lo eterno, debes estar dispuesto a salir cambiado de maneras que no podrás controlar. Y aquí es donde la historia nos alcanza a nosotros. Porque todos, en algún momento, enfrentamos nuestras propias noches de Peniel, momentos donde luchamos contra fuerzas que no entendemos, donde el dolor y la bendición se mezclan, donde el amanecer parece lejano. Y en esas noches, el ejemplo de Jacob nos dice que lo importante no es entenderlo todo, sino no soltar, no retirarse, no dejar de pedir la bendición, incluso cuando parece que la lucha nos está destrozando. Quizá ese sea el verdadero secreto detrás de la pregunta que el visitante nunca respondió. No importa tanto saber quién era él, como saber quién eres tú después de haberlo encontrado. Ahora que conoces este misterio, pregúntate, ¿y si el ángel con el que Jacob luchó también ha pasado de alguna forma por tu vida? ¿Reconocerías su toque? ¿Aceptarías su herida como un sello y no como una derrota? Tal vez, sin saberlo, ya has estado en tu propio Peniel y tu amanecer está más cerca de lo que imaginas. Si esta historia te hizo reflexionar, no te vayas sin compartirla. Suscríbete ahora y activa la campana, porque en los próximos videos revelaremos otros misterios que la Biblia insinúa, pero rara vez se predican. Y cuéntame en los comentarios, ¿crees que Jacob luchó con Dios mismo, con un ángel o con algo prohibido? Tu respuesta podría abrir el siguiente misterio.